aleluya, 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 aleluya. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne para el mundo, para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo: yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. Y el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ama ha enviado, posee la vida y yo vivo por él. Así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no es como el maná que murieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos ante una doctrina que de los orígenes la Iglesia reconoció que en esta celebración eucarística está realmente presente Jesús en esas especies sacramentales. Esta Iglesia mantuvo esa enseñanza y no ha cambiado. Algunas pequeñas reformas litúrgicas de hecho sobre esto, pero la celebración que tenemos ahora se parece muchísimo a lo que hacían los primeros cristianos. Se reunían, dice, a la fracción del pan. Es que una comunidad tiene que ser comunidad eucarística. Si no es comunidad eucarística, es una comunidad, pues claro, de muchos otros elementos buenos, pero falta lo esencial, el corazón de la comunidad es el cuerpo de Cristo, es la comunión, recibir el cuerpo del Señor. Pero para esto nosotros tenemos que conocer algo de esto. Claro, la ignorancia nos lleva a no tener suficiente base sólida, una buena formación para poder así entender lo más que podamos este sacramento de la Santa Eucaristía. Mucha gente se oye que su conocimiento sobre la Eucaristía es bien frágil, bien débil. Y sin embargo, este es uno de los elementos básicos, fundamentales de toda catequesis que tiene que tener una comunidad. Y si no la tienen, pues habría que reclamarles qué pasa con ustedes, que no nos están dando formación eucarística. Estamos débiles, estamos frágiles, hay vacíos aquí en la formación. Y eso puede pasar en ciertos grupos muy bonitos, misioneros, bíblicos, marianos, pero poco sacramento eucarístico, poco conocimiento. Por eso es sumamente importante para, claro, lo que yo más conozco, más lo aprecio. Y fíjense que Martín Lutero es el iniciador de esta reforma protestante, que hoy los hermanos separados pues quizás ya se apartaron también de la doctrina luterana, porque claro, cada quien va a ir pues según por su lado. Sin embargo, Lutero dijo cosas interesantes sobre la Eucaristía. Dice: confieso que el Carlos Tadio
o algún otro me hubiera persuadido hace 5 años de que en el sacramento no hay más que pan y vino, me hubiera hecho un gran servicio, porque así hubiera yo podido molestar mucho más al Papa. Mas no hay un modo de evadirme, porque son muy claras las palabras del Evangelio. El texto es tan fuerte y expresivo que no se puede con palabras arrancarle otro sentido. Ese Lutero estaba convencido, estaba claro que en realidad ahí está Jesús en la Eucaristía por medio de las palabras que hace el sacerdote de consagración. Claro, ahora los pobres hermanos separados se quedaron sin Eucaristía, unas susanitas con galletas, hacen por ahí, pero en realidad, claro, pues al no llevarse el sacerdocio, pues no se llevaron el sacramento de la Eucaristía. Por eso es lamentable, da lástima a ciertos católicos que en realidad se hacen hermanos separados, no conocieron su iglesia, no conocieron los tesoros que tiene esta iglesia desde adentro de ella. Conocieron muchas cosas quizá afuera, pero no entraron a esta iglesia a ver los tesoros, y uno de los tesoros maravillosos es precisamente el sacramento de la Santa Eucaristía. Por ahí en esos caminos también sabemos que ha habido dificultades para muchos, hubieron herejías respecto a la Santa Eucaristía, porque no entendían, no comprendían que ciertamente es un misterio de fe. No podemos, nuestros sentidos no nos dan para poder explicar qué es esto, de este sacramento que parece una forma blanca ahí, pero parece el sabor a pan, pero no es pan, ya es Jesucristo ya en ese pan. Pues hubo un hereje en ese tiempo, un católico, claro, que él no comprendió, se tupió de la mente y no le daba su capacidad para comprender que Jesús estaba en las especies de pan y vino, y por eso él negó esta verdad que se llama Berengario. Y entonces a Berengario, pues este pobre hereje que se convirtió en hereje porque estaba negando una verdad de fe fundamental en la iglesia. Si usted niega alguna verdad de la iglesia, usted es un hereje, ¿verdad? Un hereje. Claro, pues ciertamente sabemos que no hay herejes acá, ¿verdad? Pero puede ser que en personas muy débiles en su fe respecto a este sacramento. Pero qué interesante que la iglesia le pidió a Berengario, porque Berengario se arrepintió, rectificó, evaluó que lo que él estaba haciendo era una equivocación, se estaba saliendo de la sana doctrina, y por lo tanto él reaccionó y dice: voy a regresar a la iglesia y ahora voy a confesar que creo. Entonces la iglesia le prepara un esquemita y dice: mira, Berengario, ya que tú te arrepentiste, ya no sos hereje, queremos que nos rece esta oracioncita donde tú confiesas que crees en la Santa Eucaristía. Y mira, hay ciertos protestantes que regresan a la iglesia que se les hace una profesión de fe también. Confiese, a ver si es cierto que está convencido. Usted, verdad es que han andado pues por caminos por ahí equivocados, que no era sana doctrina, y ahora regresa a la iglesia, regreso a casa, dicen algunos. Los protestantes inteligentes se hacen católicos y los católicos ignorantes se hacen protestantes. Por eso hay muchos grandes protestantes que han regresado a la iglesia católica porque han reconocido precisamente este misterio de la Eucaristía. Entonces a Berengario la iglesia le dice: mira, vas a regresar, entonces hace esta confesión. Y dice: yo, Berengario, creo en mi corazón y mis labios confiesan que el pan y el vino que se pone en el altar por el misterio de la declaración sagrada y de las palabras de nuestro Redentor se convierten sustancialmente en la carne verdadera, propia y vivificante, en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, que después de la consagración está el verdadero cuerpo de Cristo, que nació de la Virgen y que fue colgado en la cruz,
ofrecido por la salvación del mundo, que está sentado a la derecha del Padre, así como la verdadera sangre de Cristo que salió de su costado, que todo eso se hace no solo en símbolos y en virtud espiritual del sacramento, sino en la realidad propia de la naturaleza de las cosas y en la verdad de su sustancia, como está escrito en esta nota, como os he leído y como lo comprendéis. Es en eso creo, y no daré ninguna enseñanza más contra esta creencia. A eso me ayuden Dios y los santos evangelios de Dios. Eso que la iglesia le dice, bueno, está bien, está regresando, pero confíes ahora que crees en este sacramento. Entonces es importante, digamos, para llegar a tener aprecio a este sacramento, estudiar un poco más sobre la doctrina, sobre la Santa Eucaristía. Tenemos muchas cosas preciosas. Los santos padres, esos hombres eximios en virtudes, en doctrina, en santidad, que existieron en los primeros siglos de la iglesia, escribieron cosas maravillosas sobre la Eucaristía, sobre este sacramento. Entonces, claro, la ignorancia en las cosas religiosas nos lleva pues a no apreciar lo que nosotros tenemos. Pero no solamente basta el estudio, sino que también hay que creer porque nos movemos aquí en fe. Qué bonito lo que decía Santo Tomás de Aquino, ese gran genio del cristianismo, que dicen que un día se quedó mudo y ya no quiso escribir, y le dicen, ¿qué pasó, Tomás? ¿Por qué no sigue escribiendo? Es que yo vi cosas que lo que he escrito parece basura en comparación a lo que yo he visto. A ver, que vio ese gran santo, claro que le pareció que lo que había escrito era nada, y sin embargo, pues la Suma Teológica sabemos que es un gran monumento a la ciencia, ¿verdad? Y entonces cantamos un himno maravilloso, ¿verdad? Que él mismo compuso, adórate devotamente, oculta deidad, que bajo estas sagradas especies se oculta verdaderamente. A ti mi corazón totalmente se somete, pues al contemplar se siente desfallecer por completo. La vista, el tacto, el gusto son aquí falaces. Solo con el oído se llega a tener fe segura. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios, nada más verdadero que estas palabras de verdad. Y entonces, pues también la iglesia canta esos himnos maravillosos, ¿verdad?, a la Santa Eucaristía. Es importante creer, aún se habla de San Luis, rey de Francia, que una vez le dijeron, mira, rey, fíjese que en la iglesia la gente está viendo, ha visto que cuando el sacerdote levantó la hostia, vio al niño Jesús. Le invitamos a que vaya a verlo. Y él dice, yo no necesito ir a verlo porque yo creo que allí está Jesús. Esa es la fe, creer lo que no vemos. Y aquí nos movemos nosotros en fe. Cuando nosotros llegamos a la Santa Eucaristía, yo digo, creo, Señor, no entiendo, mis sentidos me engañan, pero yo creo que tú estás ahí presente. Esa es la fe maravillosa. Santa Gema tuvo la dicha de que muchas veces se apareciera en esa hostia ese niño precioso. Y algunas veces aparecía también con signos de su pasión. Y también se habla de este famoso sacerdote alemán, Pedro de Praga, muy piadoso, tentado por la duda sobre la Eucaristía, la presencia de Jesucristo, y yendo de camino a Roma se detuvo en Bolsena para decir misa en la capilla de la iglesia de Santa Cristina. Al partir la hostia, ¿qué pasó? Después de la consagración, esta se convirtió en carne de la que emanaba sangre. Entonces este sacerdote se asustó, se impresionó al ver pues que allí había verdadera
carne de un ser humano. Y así como el Papa Urbano IV quiso instituir la solemnidad del cuerpo de Cristo. Mire qué cosa más hermosa científicamente ahora con esos aparatos que se tienen, pues se ha descubierto dando hostia a esos químicos que nos hagan estudios, dicen. Y que lo que ha pasado, mire, esto que ustedes me han entregado es un pedazo de carne de un corazón de un hombre que sufrió mucho, de un hombre torturado. Y no sabía que era eso, que hacían esos estudios. Claro, entonces eso significa que aún la ciencia puede decirnos algo a nosotros sobre esta presencia eucarística. Entonces hay que darle la importancia a esto del cuerpo de Cristo entre nosotros, esa presencia que, como dice Jesús, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y nosotros creemos que el Señor está acá, aunque muchas veces parece que no creemos mucho. Contaba cómo estuve en una iglesia 2 horas y solamente entraron 4 personas a esa iglesia, pero no para quedarse adorando al Santísimo, por otras cosas ahí. Y yo dije, qué tremendo, se ve que en realidad en nosotros los católicos todavía no estamos conscientes de esa presencia sacramental, sino todos los días estarían llenas las iglesias si verdaderamente creyéramos que ahí está Jesús vivo y verdadero. Pasáramos quizás nuestros ratos ahí delante de Él, porque está palpitando ahí su corazón de amor por todos nosotros. Y por eso, claro, nos dice también la iglesia, en la Eucaristía se contiene todo el bien espiritual de la iglesia, a saber, Cristo mismo, nuestra Pascua y pan vivo, por su carne que da la vida a los hombres, vivificada y vivificante por el Espíritu Santo. Qué bonito esto de que por eso es bien doloroso, qué complicado se pone esa gente que profana estos sagrarios. Da lástima, esa gente se ha metido en líos tremendos ante la justicia divina. En Nicaragua están profanando los sagrarios. Pobre gente, perdieron la fe en este sacramento y por eso hacen tales cosas. Pues ciertamente que hay que rezar por esos las pobres personas, porque en realidad, pues, ¿qué les esperará estas después allá en el juicio de Dios? Y entonces yo siento la necesidad de recibir el cuerpo del Señor. Estos hermanos, hermanas que acaban de hacer su retiro espiritual, pues ciertamente afiáncense bien en este amor, esta devoción a Jesús y Eucaristía, y ustedes tendrán fortaleza para permanecer y perseverar, porque las pruebas, las tempestades van a llegar a su vida. Pero si ustedes se alimentan del cuerpo del Señor, seguramente que van a resistir y van a soportar todas esas cosas contrarias a la vida cristiana. Entonces las personas que han perseverado son esas que en realidad se han afianzado bien en esta devoción a Jesús y Eucaristía y se alimentan de este pan bien preparaditas, bien confesaditas. En Nicaragua hay un sacerdote que dice que cuando va haciendo fila la gente le dice, apártate vos. Apártate vos. No están preparadas, dice, la gente va a comulgar, pero el sacerdote tiene el don quizás de leer la conciencia de la gente. A un fraile les ha dicho, apártate vos. Entonces, ¿qué significa eso? Que en realidad, pues hay que estar preparados. Nunca estamos preparados totalmente ni somos dignos de recibir el cuerpo del Señor. Pero bueno, hay una doctrina de la iglesia, discernir verdaderamente el cuerpo del Señor antes de recibirlo. De lo contrario, se come y bebes tu propia condenación.
Entonces la iglesia ya nos dice, Pablo nos dice, ¿verdad? Y por eso dice Pablo, hay muchos enfermos entre ustedes, dice, porque están alimentándose mal del cuerpo del Señor, no están preparados. Qué maravilloso es cuando nosotros tenemos ese acceso a este cuerpo del Señor, a este alimento espiritual. Entonces podemos ciertamente vivir de esa vida nueva que nos trae pues este sacramento. Pidámosle al Señor pues que nos dé la gracia y que podamos ciertamente vivir más interesantes, porque hay gente que en realidad se llevan de apóstoles, hacen cosas en la iglesia, hacen actividades, pero no comulgan. No, y uno dice, ¿qué pasa acá? Hay acólitos que sirven, pero no comulgan. Y dice, aquí hay un problema, digo yo, ¿verdad? Porque lo normal es que la gente que asiste al banquete eucarístico, lo normal es que se acerca a comulgar, que come el cuerpo del Señor. Así tendría que ser. Claro, a veces no se va a poder, ¿verdad? Pero por lo general sabemos que hay personas también que están en una situación pues que no les permite, pues arreglen sus cositas y entonces pues acérquense a comulgar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que es, como sabemos, pues hay como 7 tipos de personas que comulgan. Los primeros son los que reciben sacramentalmente, pero lo reciben en pecado mortal. Estas pobres personas, en lugar de recibir vida, están recibiendo muerte. Los que solo lo reciben espiritualmente, pero no pueden recibirlo sacramentalmente, porque no se sienten preparados. Los que lo reciben en gracia de Dios, o sea, sin pecado grave, están los que lo reciben con mucho amor, con gran fervor. Están también los tibios, esos que reciben por rutina estos sacramentos, los que dan gracias después de la comunión, porque saben que ahí están esas especies sacramentales todavía. Los que no dan gracias y se retiran sin dar gracias al Señor después de comulgar. Entonces no sé en cuáles de estos está usted, estoy yo. Ojalá que estuviera entre esos fervorosos que viven en gracia y que reciben bien este sacramento. Entonces pues seguramente se van a ver los frutos, resultados maravillosos. Le damos gracias al Señor pues que nos permite pues estar aquí pues en esta celebración eucarística, celebrando, participando en este banquete de la palabra y banquete de la Eucaristía. Nos ponemos de pie. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Cree usted en Jesucristo, el Señor, que padeció, murió, resucitó y está a la derecha del Padre? Sí creo. ¿Cree usted en el Espíritu Santo, que es Señor y dador de vida? Sí creo. Ahora elevemos también por esta iglesia que peregrina, que muchas veces entre sombras y luces, esta iglesia que también a veces es perseguida, esta iglesia también que tiene sus pecados. Oremos por esta iglesia para que el Señor pues le dé esa gracia, esa fortaleza que necesita. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Bueno, pues Escúchanos, entonces vamos, elevemos ahora también estas oraciones que la iglesia nos pone este día para pedir, ¿verdad?, por tantas necesidades que tenemos en el mundo.